El último rescate. No siempre recordamos los días como se supone que deberíamos. Aquella mañana de otoño la memoria me falló, pero no porque no quisiera retener lo que había vivido, sino porque había algo que no podía entender, algo que me quemaba la mente. Todo empezó como un turno cualquiera, una rutina de paramédico que conocía de sobra. Había atendido incontables accidentes, algunos tan graves que me hacían cuestionar la fragilidad de la vida misma. Pero ese día, el turno nocturno estaba tranquilo, demasiado, hasta que llegó la llamada. Eran las 2:45 de la madrugada cuando el radio en la ambulancia zumbó con la voz acelerada del operador. Accidente en la carretera estatal, kilómetro 57. Un vehículo volcado. Se reportan personas atrapadas. Mi compañero, Jorge, y yo respondimos de inmediato. Era una ruta solitaria, bordeada por árboles y campos desolados que parecían interminables bajo el cielo oscuro. Con las luces de emergencia destellando, avanzamos a toda velocidad. Aunque no era la primera vez que atendíamos un accidente en esa carretera, sentí algo distinto. No lo sabía en ese momento, pero algo en el aire parecía cambiar con cada kilómetro que recorríamos. Al llegar al lugar, todo estaba en silencio. No había más vehículos, ni ruidos que delataran el accidente reciente. El único sonido era el del motor de la ambulancia y nuestras botas al golpear el asfalto mientras nos acercábamos al coche volcado. En medio de la carretera, con las luces delanteras aún encendidas, el auto parecía haber chocado contra una roca y luego volcado sobre su techo. A pesar de la violencia del impacto, no parecía haber señales de sangre o movimiento. Me acerqué despacio, escaneando la escena, buscando algún rastro de vida. Fue entonces cuando la vi. Una mujer de mediana edad, de cabellos oscuros y piel pálida, se encontraba sentada a un lado de la carretera, a unos metros del coche. Estaba inclinada, sosteniendo un brazo herido. Su ropa estaba manchada de tierra y su mirada perdida en algún punto de la oscuridad. Corrí hacia ella con el botiquín en mano, preparado para cualquier tipo de atención de emergencia. Al inclinarme, pude ver el pánico en sus ojos. Traté de evaluar sus heridas rápidamente, pero la mujer no dejaba de mirar hacia el coche volcado. Me apuntó hacia la carretera con un movimiento rígido de su brazo, como si el dolor en su cuerpo fuera lo menos importante en ese momento. Seguí su mirada. Al principio no entendí lo que intentaba decirme, pero luego lo comprendí, no era solo ella la que necesitaba ayuda. Mi hija está en el otro coche, dijo mientras señalaba a lo lejos. Fruncí el ceño. Hasta donde podía ver, no había ningún otro coche. Pero confiando en su palabra, giré rápidamente para buscar en la oscuridad. Encendí mi linterna y entonces, entre los árboles al borde de la carretera, vi algo que no había notado antes. Más allá del borde de la carretera, medio oculto por los arbustos, un coche parecía haber salido disparado fuera del asfalto. El vehículo estaba inclinado, con la parte delantera completamente destrozada. Solo la parte trasera estaba medianamente visible entre la maleza. No esperé más y le pedí a Jorge que se quedara con la mujer mientras yo corría hacia el segundo coche. Mi corazón latía con fuerza, pero no por el esfuerzo, sino porque sabía que cada segundo contaba. Al acercarme, el coche destrozado me permitió ver lo que parecía ser el cuerpo de una niña pequeña, atrapada en el asiento trasero. No podía determinar si estaba consciente. Apreté los dientes y comencé a intentar abrir la puerta, pero estaba atascada. Corrí de vuelta hacia Jorge, que ya había pedido refuerzos. Le grité que había encontrado a la niña y que necesitábamos herramientas para sacar a la pequeña del vehículo. Jorge asentía mientras intentaba calmar a la mujer, quien no dejaba de balbucear algo sobre su hija. Volví al coche con las herramientas que pude cargar. Mientras trataba de forzar la puerta, sentía que el tiempo se agotaba. Finalmente, logré abrir la puerta trasera del coche. Ahí estaba la niña, apenas consciente, con los ojos entrecerrados. No había señales evidentes de heridas graves, pero su respiración era débil. Inmediatamente comencé a liberarla del cinturón de seguridad, siendo lo más cuidadoso posible para no agravar cualquier posible lesión. Con la niña en mis brazos, me giré hacia la carretera,
buscando a la madre. Pero lo extraño fue que, cuando volví mi mirada, la mujer ya no estaba allí. Jorge estaba solo al lado de la ambulancia, mirando a su alrededor, tan confundido como yo. Pregunté por la mujer y él negó haberla visto marcharse. Algo no cuadraba. La carretera estaba desierta, no había manera de que ella hubiera desaparecido sin que uno de los dos lo notara. La adrenalina me impedía pensar con claridad. Regresé a la ambulancia con la niña en brazos y la coloqué en la camilla. Jorge ya había llamado al hospital y los refuerzos estaban en camino. Mientras me ocupaba de la pequeña, mis pensamientos volvieron a la madre. Había estado sentada justo ahí, al borde de la carretera. ¿Cómo pudo desaparecer? Los minutos siguientes fueron un caos controlado. Los refuerzos llegaron rápidamente y mientras la niña era estabilizada, los otros equipos comenzaron a inspeccionar la zona. Insistí en que debíamos encontrar a la mujer. No podía haber ido muy lejos. Pero por más que buscaron, no encontraron rastro alguno de ella. Era como si nunca hubiera estado allí. Al revisar el coche destrozado, algo más me hizo dudar de todo lo que había visto esa noche. En el asiento delantero del segundo vehículo, el que estaba oculto entre los árboles, encontraron otro cuerpo. Era el cuerpo de una mujer, aparentemente la madre de la niña, fallecida en el impacto. Me quedé paralizado. La mujer que había visto al llegar, la que me había señalado el coche, no podía ser la misma que yacía muerta dentro del vehículo. Pero entonces, ¿quién era? Mis pensamientos iban en todas direcciones. Repasaba cada detalle, cada instante, buscando alguna explicación lógica. Pero cada vez que intentaba darle sentido a lo que había ocurrido, algo dentro de mí me decía que la respuesta no iba a ser racional. Jorge estaba tan perplejo como yo. A pesar de su escepticismo habitual, incluso él no podía negar que algo muy extraño había sucedido. Esa noche, mientras conducía de regreso a la base, el rostro de la mujer no dejaba de aparecer en mi mente. Estaba segura de lo que decía, segura de que su hija estaba atrapada en ese segundo coche. Pero cuando volví a buscarla, se había desvanecido. Las preguntas inundaban mi cabeza, pero no tenía respuestas. ¿Quién era esa mujer que apareció en la carretera? ¿Era una alucinación? ¿Una sombra de lo que había sido la madre de la niña? Esa imagen de la carretera vacía, del coche destrozado entre los árboles, se quedó conmigo por días, semanas, hasta que la lógica dejó de importar. A veces, no podemos explicar lo que sucede en los momentos más oscuros. Aquella noche, lo único que sabía con certeza era que había salvado una vida, pero perdido algo más en el proceso. Algo que no comprendía del todo y que probablemente nunca lo haría. El tiempo pasó, pero cada vez que me acerco a ese tramo de la carretera estatal, el recuerdo de esa noche vuelve a mí. No importa cuántas veces revise los informes del accidente, no importa cuántas veces intente racionalizarlo, una parte de mí sigue buscando respuestas. Y tal vez, en el fondo, sé que algunas preguntas no están hechas para ser respondidas. Hay noches en que sueño con la madre, sentada al borde de la carretera, con esa mirada vacía, perdida en la oscuridad. Y, aunque sé que no volveré a verla, su presencia sigue allí, esperando en algún rincón de mi memoria, tan viva como lo estuvo esa noche. Rescate en una carretera solitaria. Las luces de la ambulancia cortaban la oscuridad de la carretera vacía, iluminando el asfalto desgastado que se extendía interminablemente hacia el horizonte. La Cruz Roja respondía a una emergencia en un tramo de la Ruta 62, un camino que serpenteaba entre colinas y bosques que parecían devorar todo a su alrededor. No era una vía muy transitada, especialmente en noches como esa, donde el viento hacía silbar las ramas de los árboles y el cielo, cubierto de nubes, cerraba el paso a cualquier luz de luna. Miguel y Ernesto estaban acostumbrados a ese tipo de llamados, pero algo sobre esa noche los mantenía en silencio. Era como si el ambiente estuviera cargado de algo que no podían describir. La llamada de emergencia había sido confusa, una voz masculina, apenas audible, pidiendo ayuda tras un accidente. El operador no pudo obtener más detalles, la llamada se cortó de repente y aunque intentaron rastrear el número, no había señal.
Mientras conducían, Miguel mantenía la vista fija en la carretera. A pesar de los años de experiencia, las noches en carreteras solitarias como esa siempre le hacían sentir que algo más los observaba desde los bordes del camino. Ernesto, sentado a su lado, revisaba el equipo en silencio, preparando las herramientas y la camilla por si las lesiones del paciente eran graves. Aunque ninguno de los dos lo decía en voz alta, ambos sabían que ese tipo de accidentes en zonas remotas a menudo acababan mal. Cuando llegaron al kilómetro indicado, Miguel detuvo la ambulancia a un costado de la carretera. La luz de los faros apenas alcanzaba a iluminar una curva más adelante y por un momento pareció que no había nada. Ningún coche accidentado, ningún signo de desastre. Solo la carretera vacía y el susurro del viento que se colaba entre los árboles. Pero entonces, en el borde del camino, Ernesto vio una silueta. Allí, medio sentado en la cuneta, había un hombre. Su ropa estaba desgarrada y manchada de sangre seca. Tenía la cabeza inclinada hacia el pecho y una mano descansaba sobre su pierna, como si hubiera estado esperando durante mucho tiempo. Miguel apagó el motor y ambos bajaron de la ambulancia, llevando el equipo. Se acercaron al hombre con rapidez, acostumbrados a responder sin perder un segundo, pero algo en la quietud del lugar hacía que sus pasos se sintieran extrañamente amplificados. El hombre estaba consciente, pero apenas levantaba la cabeza. Parecía aturdido. Tenía cortes en la frente y el brazo derecho estaba en una posición que sugería que estaba fracturado. Ernesto comenzó a examinarlo mientras Miguel preparaba la camilla. No había señales de un coche accidentado en las cercanías y eso les preocupaba. El hombre no decía nada. Solo respiraba con dificultad, como si cada inhalación le costara un gran esfuerzo. Mientras lo levantaban para colocarlo en la camilla, Miguel escuchó un sonido que lo hizo detenerse. Era un crujido, como el de ramas rompiéndose, proveniente de la línea de árboles que bordeaba la carretera. Giró la cabeza, esperando ver algún animal o una rama arrastrada por el viento. Pero no vio nada. El bosque parecía estar observándolos en completo silencio. Sin darle demasiada importancia, volvieron a concentrarse en el hombre herido. Lo aseguraron en la camilla y lo subieron a la ambulancia. Pero entonces, un golpe seco resonó desde el otro lado de la carretera. Esta vez, Ernesto también lo escuchó. Los dos se miraron por un segundo, esperando ver algún otro vehículo, tal vez el causante del accidente, o a alguien más buscando ayuda. Pero no había nada ni nadie. Cerraron la puerta de la ambulancia con rapidez, con el paciente ya dentro, y subieron al vehículo. Miguel, todavía intranquilo, revisó por última vez la carretera antes de arrancar. La niebla comenzaba a formarse, arrastrándose desde el bosque hacia la carretera, cubriendo todo con una capa densa que apenas dejaba ver unos metros más adelante. El camino de vuelta al hospital sería complicado con esa visibilidad y a pesar de la urgencia, se vieron obligados a ir más despacio de lo que hubieran querido. El silencio dentro de la ambulancia era inquietante. El paciente, aunque consciente, no había pronunciado ni una palabra desde que lo recogieron. Miguel miraba de vez en cuando por el espejo retrovisor, observando cómo Ernesto revisaba los signos vitales del hombre. Todo parecía normal, excepto por una sensación extraña que lo seguía. Como si algo estuviera fuera de lugar, algo que no alcanzaba a comprender. La niebla continuaba espesándose, envolviendo el vehículo como un manto. A lo lejos, un ruido metálico hizo que Miguel apretara el volante con más fuerza. No había nada en la carretera que pudiera explicar ese sonido, y Ernesto también lo había notado. Pero, al revisar nuevamente el retrovisor, algo más llamó la atención de Miguel. El hombre en la camilla parecía estar más quieto de lo que debería. Ernesto lo estaba monitoreando cuando el monitor de signos vitales comenzó a emitir un pitido constante. Miguel redujo la velocidad y miró de nuevo hacia atrás. Ernesto intentaba reanimar al paciente, pero algo no iba bien. Los signos vitales del hombre se habían desplomado sin motivo aparente. El color de su piel se había tornado más pálido y sus ojos, antes entreabiertos, estaban cerrados. El pitido agudo del monitor de constantes vitales resonaba en la pequeña cabina de la ambulancia.
Ernesto no lograba estabilizar al hombre y lo que antes era una carrera contra el tiempo se estaba convirtiendo en una lucha inútil. Minutos después, el silencio absoluto invadió la ambulancia. El paciente había muerto. No tenía sentido. Apenas lo habían recogido, sus heridas no parecían mortales. La mente de Miguel trabajaba a toda velocidad, intentando encontrar alguna explicación lógica. ¿Qué había salido mal? ¿Había algo que no vieron durante la evaluación inicial? La sensación de incomodidad crecía. Sabía que los accidentes podían ser traicioneros, que las heridas internas podían pasar desapercibidas, pero algo más estaba ocurriendo. Al llegar al hospital, entregaron el cuerpo al equipo médico para que se encargaran de la autopsia. Los dos paramédicos, agotados, permanecieron en silencio mientras llenaban los formularios y realizaban el papeleo necesario. Cuando finalmente terminaron, decidieron revisar el historial del paciente. Quizás había alguna condición médica que no conocían, algo que pudiera aclarar lo ocurrido. Pero cuando ingresaron los datos en el sistema, nada coincidía. El nombre del paciente les resultó conocido. Lo buscaron en la base de datos y, con el corazón latiendo con fuerza, encontraron un registro. El hombre había muerto en esa misma carretera, hacía 10 años, en un accidente automovilístico. Miguel y Ernesto no entendían lo que veían. Las fechas, los detalles del accidente, todo estaba ahí. Según los informes de ese entonces, el hombre había fallecido cuando su coche se salió de la carretera en el kilómetro 62, el mismo lugar donde lo recogieron esa noche. No había ninguna explicación lógica. Ningún error en los registros. Confundidos, revisaron una y otra vez los informes. Las mismas heridas, el mismo lugar, el mismo hombre. Lo que había sucedido esa noche no podía ser real. Las palabras se les escapaban mientras trataban de racionalizar lo ocurrido. Pero por más que intentaban encontrar una explicación lógica, el hecho estaba ahí, en los archivos. La misma persona había sido reportada muerta hace una década. No podían negarlo, aunque la realidad se sintiera como una distorsión inexplicable. Miguel cerró la pantalla del ordenador, incapaz de seguir leyendo. Ambos permanecieron en silencio por un momento, asimilando lo que acababan de descubrir. Se intercambiaron miradas incrédulas, sabiendo que lo que habían vivido esa noche no tendría respuestas. Esa carretera, ese tramo olvidado por los conductores habituales, había sido escenario de una tragedia años atrás. Y de alguna manera, esa tragedia se había repetido esa noche, con la misma víctima, en el mismo lugar. A partir de ese momento, ninguno de los dos volvió a conducir por la Ruta 62. La figura en la curva. En los años que Pablo llevaba trabajando como paramédico de la Cruz Roja, había visto accidentes de todo tipo. Carreteras mojadas, conductores distraídos, fallos mecánicos. Sin embargo, en las últimas semanas, un tramo de la carretera 13 se había convertido en un imán para tragedias. Todos los accidentes ocurrían en el mismo lugar, una curva pronunciada rodeada de un barranco, a pocos kilómetros de la ciudad. Parecía un punto maldito, uno que cada vez reclamaba más vidas. Aquella noche, Pablo estaba de guardia, sentado en la base esperando el llamado que sabía que llegaría. No era paranoia, ni intuición, era simplemente un hecho. En esa curva, algo estaba ocurriendo. Era como si el lugar tuviera voluntad propia y se llevara a quien osara cruzar sin cuidado. Desde su ambulancia, Pablo se preparaba mentalmente para lo inevitable. Cada turno que trabajaba, el accidente en esa curva sucedía tarde o temprano. El primero fue un conductor que había perdido el control bajo la lluvia, chocando de frente contra las barreras de contención. El hombre sobrevivió, pero en estado de shock, repetía sin cesar que una figura apareció de repente frente a su coche. A Pablo le pareció una excusa típica de alguien que buscaba explicar el accidente, un intento por eludir su propia culpa. Sin embargo, las semanas que siguieron desafiaron esa lógica simple. Conforme se acumulaban más llamadas y accidentes, algo en los testimonios de los sobrevivientes comenzó a resonar en la mente de Pablo. Todos mencionaban lo mismo, una figura,
alta y difusa, que aparecía en medio de la carretera justo antes del choque. Las descripciones eran vagas, pero siempre concordaban en los detalles principales. Alguien, o algo, se materializaba justo en esa curva. Aquella noche no tardaron en llegar las primeras noticias. Pasadas las 10, la radio crepitó en el asiento del copiloto. Había ocurrido otro accidente en la curva. Pablo no dijo nada, solo encendió las luces de emergencia y se lanzó a la carretera. Con cada kilómetro que recorría, su mente se enfocaba más en la escena que sabía que encontraría. El cuerpo destrozado de un coche, un conductor herido o muerto, y el mismo miedo irracional en los ojos de los sobrevivientes. Al llegar, el paisaje era exactamente lo que esperaba. Un sedán plateado yacía a un lado de la carretera, con el frontal destrozado tras impactar contra las barreras metálicas. La lluvia ligera que había empezado a caer esa noche dejaba la escena más lúgubre, con el sonido de las gotas golpeando el techo de la ambulancia y el metal retorcido del coche. Se acercó con rapidez, mientras su compañero de turno, Esteban, revisaba la zona. El conductor, aún atrapado en el asiento, respiraba con dificultad. Estaba consciente, lo cual era una buena señal, pero su mirada estaba fija en algo más allá de la carretera, como si viera algo que nadie más podía percibir. Mientras Esteban se preparaba para sacarlo del coche, Pablo lo observaba de cerca. La forma en que el hombre respiraba, el leve temblor en sus manos. El miedo que irradiaba no era solo por el accidente. Era el mismo terror que había visto en los demás. Cuando finalmente lograron sacarlo del coche y lo subieron a la camilla, el hombre comenzó a repetir lo que ya había escuchado antes. Aunque sus palabras eran incoherentes, la esencia era clara. Había visto algo. Y ese algo lo había hecho perder el control del vehículo. A pesar de lo absurdo que sonaba, Pablo ya no podía ignorar la acumulación de incidentes. Algo no estaba bien con esa curva. Esa misma noche, de vuelta en la base, decidió revisar los informes de los últimos meses. La cantidad de accidentes en ese tramo había aumentado de forma alarmante. Pero lo que más le llamó la atención fue la consistencia en las descripciones de los testigos. Todos hablaban de una figura humana, a veces masculina, otras veces tan indefinida que ni siquiera podían describirla bien. Pero siempre estaba ahí, apareciendo en el momento justo para provocar la tragedia. Las investigaciones de tránsito no arrojaban ninguna explicación técnica. El pavimento estaba en buen estado, las señales de advertencia eran visibles y la curva, aunque peligrosa, no era lo suficientemente pronunciada como para provocar tantos accidentes por sí sola. No había manchas de aceite ni fallos en la barrera de contención. Era como si el lugar mismo conspirara contra los conductores. Días después, ocurrió otro accidente. Esta vez, fue una familia completa. El coche se había salido de la carretera y había rodado colina abajo, quedando atrapado en la maleza al fondo del barranco. Pablo y Esteban llegaron de nuevo al lugar y comenzaron a descender para socorrer a los ocupantes. Milagrosamente, todos estaban vivos, aunque gravemente heridos. Pero el padre, el conductor, no dejaba de hablar mientras lo sacaban del coche. Sus ojos estaban vacíos, como si no pudiera aceptar lo que había ocurrido. Sus palabras eran las mismas que Pablo había escuchado una y otra vez, la figura. Había aparecido de la nada, cruzando la carretera justo en el momento en que ellos pasaban. El conductor intentó evitarla, y eso provocó el accidente. Los días se convirtieron en semanas, y las semanas en meses. Y en cada turno nocturno, Pablo esperaba el llamado, sabiendo que la maldita curva reclamaría a otro más. No podía dejar de pensar en lo que estaba ocurriendo. Cada vez que respondía a una nueva llamada, las imágenes se repetían en su mente, los rostros pálidos de los sobrevivientes, sus voces temblorosas mientras describían lo imposible. Nadie quería creerles. Nadie aceptaba que algo más estaba en juego en ese tramo de la carretera. Una noche, después de terminar su turno, Pablo decidió hacer algo que había estado evitando. Condujo hacia la curva por su cuenta, sin luces de emergencia, sin ninguna misión oficial que cumplir. Solo quería observar. No estaba seguro de lo que esperaba encontrar, pero sentía que debía hacerlo.
El silencio de la noche lo rodeaba mientras avanzaba lentamente por la carretera. Al acercarse a la curva, redujo la velocidad. El viento era suave, pero constante, y las sombras de los árboles parecían alargarse hacia el asfalto como manos que intentaban atrapar algo. Durante varios minutos, Pablo se quedó sentado en su coche, observando la carretera vacía. No había señales de vida, ni otro vehículo en kilómetros a la redonda. Pero entonces, algo llamó su atención. A lo lejos, en el borde de la curva, una figura apareció. No era sólida. No era humana. Era como una mancha borrosa en el paisaje, una figura que parecía deslizarse a través de la carretera, moviéndose lentamente hacia el centro del asfalto. Pablo parpadeó, inseguro de si lo que veía era real o una ilusión creada por el cansancio. Pero ahí estaba, tal como lo habían descrito todos los sobrevivientes. La figura no hacía ruido, ni emitía luz. Simplemente estaba allí, flotando en la neblina que comenzaba a formarse. Durante unos segundos, el tiempo pareció detenerse. Pablo apretó el volante con fuerza, sin poder apartar la vista de esa presencia. Sabía que no debía seguir mirando, que lo mejor sería girar el coche y marcharse, pero algo lo mantenía ahí, anclado al lugar. Finalmente, la figura desapareció, desvaneciéndose entre las sombras de los árboles. La carretera estaba vacía de nuevo, pero el aire había cambiado, como si la presencia dejara una marca invisible a su paso. Pablo respiró hondo y puso el coche en marcha, alejándose de la curva. No miró atrás. Cuando llegó a la base, no mencionó lo que había visto. Sabía que nadie le creería. Pero algo dentro de él cambió esa noche. Lo que antes era una vaga sospecha ahora era una certeza aterradora. En esa curva, algo estaba reclamando vidas. Y no importaba cuántos sobrevivientes lograran escapar, la figura siempre estaría allí, esperando a la siguiente víctima. El hombre de la carretera. Había algo en las noches de tormenta que siempre me ponía en alerta. No era tanto el sonido del viento golpeando contra la ambulancia o la lluvia incesante que dificultaba la visibilidad, era más la sensación de que, en esos momentos, la ciudad se volvía un terreno hostil. Parecía que las cosas malas sucedían más a menudo cuando el clima se descontrolaba. Y esa noche, la tormenta había llegado de repente, como si hubiera estado esperando el momento perfecto para desatarse. El reloj marcaba las 2 de la madrugada y el viento ya azotaba con fuerza las ventanas de la base. La Cruz Roja nos mantenía siempre listos y esa noche no fue diferente. Mi compañero, Raúl, y yo estábamos en medio de un turno que había sido sorprendentemente tranquilo hasta que la radio cobró vida con una llamada de emergencia. Un hombre había sido atropellado en las afueras de la ciudad, cerca de una carretera poco transitada. No era raro que los accidentes sucedieran en ese tramo, especialmente durante una tormenta. Las luces de la ambulancia destellaban mientras acelerábamos hacia la ubicación. Sabíamos que no había tiempo que perder, un atropello podría significar lesiones graves o algo peor. Mientras atravesábamos las calles, la lluvia golpeaba el parabrisas con una intensidad que hacía difícil ver más allá de unos pocos metros. Aún así, estábamos acostumbrados. No era la primera vez que corríamos contra la tormenta para salvar una vida. Cuando llegamos al lugar indicado, lo primero que noté fue lo solitaria que estaba la carretera. Apenas había luces en los alrededores, salvo las que proyectaba nuestra ambulancia. La oscuridad se extendía más allá de los faros, como si el mundo hubiera desaparecido fuera de ese pequeño círculo de luz. A un lado de la carretera, vi la figura de un hombre de pie, encorvado, sosteniéndose el abdomen con una mano. Me sorprendió verlo en pie, pues tras un atropello, era raro que alguien se encontrara en ese estado. Bajé rápidamente de la ambulancia con la camilla y corrí hacia él. La lluvia me empapaba al instante y cada paso en el barro se hacía más pesado. El hombre tenía una expresión de dolor, pero había algo en su mirada que me incomodaba. No parecía asustado ni en estado de shock, como la mayoría de las víctimas de atropello que había atendido. Su ropa estaba desgarrada y había sangre en su camisa, pero no tanto como hubiera esperado. Lo ayudé a sentarse en la camilla, sin decir mucho.
Estaba acostumbrado a trabajar en silencio cuando el tiempo apremiaba. Raúl se encargaba de revisar sus signos vitales mientras yo aseguraba la camilla. El hombre respiraba con dificultad, pero no parecía estar en peligro inmediato. Lo subimos a la ambulancia, y yo tomé el asiento trasero, vigilando de cerca cualquier cambio en su estado mientras Raúl arrancaba. El trayecto al hospital no era largo, pero esa noche la tormenta ralentizaba todo. El sonido de la lluvia sobre el techo de la ambulancia era constante, un murmullo que hacía que el tiempo pareciera dilatarse. Mantenía los ojos en el monitor, esperando algún cambio, pero todo parecía estable. La respiración del hombre era más tranquila de lo que debería, dada la situación. En cualquier otro caso, alguien que acababa de ser atropellado estaría más agitado, con dolor evidente. Fue entonces cuando lo escuché mencionar algo. Hablaba con una voz calmada, casi como si estuviera recordando algo distante. Decía algo sobre su familia, lo que me pareció extraño en ese momento. No era raro que las víctimas hablasen sobre sus seres queridos, pero algo en la manera en que lo hacía me resultaba inquietante. No parecía estar pidiendo ayuda ni avisando de alguna urgencia. Simplemente hablaba como si su mente estuviera en otro lugar. Me concentré en su rostro, tratando de entenderlo mejor. Sus ojos, antes apagados por el dolor, ahora parecían casi distraídos, como si estuviera viendo algo que yo no podía percibir. Seguía mencionando nombres, hablando de personas que no estaban allí, como si las viera justo frente a él. Podría haber sido un efecto del trauma, una confusión provocada por el accidente. Pero el tono, la tranquilidad en su voz, no encajaba con alguien que acababa de ser golpeado por un coche. Mientras avanzábamos, algo cambió en el ambiente dentro de la ambulancia. No fue un cambio repentino, más bien una sensación que fue aumentando gradualmente. Todo se volvió pesado, como si el aire en la cabina se volviera más denso. El sonido de la tormenta afuera seguía siendo el mismo, pero dentro de la ambulancia, el tiempo parecía haberse detenido. No podía quitarme de la cabeza la manera en que aquel hombre hablaba de su familia. Sus palabras me perturbaban más de lo que estaba dispuesto a admitir. Decidí revisar nuevamente sus signos vitales. Me acerqué a él para ajustar las correas de la camilla, y fue entonces cuando lo noté, el cuerpo del hombre ya no estaba allí. La camilla estaba vacía. El monitor seguía registrando una lectura, como si su cuerpo continuara allí, pero no había nada. Me quedé inmóvil, intentando procesar lo que estaba viendo. La puerta trasera de la ambulancia estaba cerrada, sin signos de que hubiera sido abierta. No había forma de que pudiera haberse bajado en medio de un trayecto en movimiento. Miré a mi alrededor, sintiendo una creciente confusión. No había explicación para lo que acababa de suceder. El hombre simplemente había desaparecido, como si nunca hubiera estado allí. Detuve mi mente de pensar en lo imposible. Comencé a revisar cada rincón de la ambulancia, buscando algún indicio, alguna pista. Nada. La tormenta seguía rugiendo afuera y la carretera serpenteaba bajo nosotros, pero dentro de esa cabina, todo parecía ajeno a la realidad. El monitor seguía emitiendo el mismo sonido, pero sin un paciente al que monitorizar. Raúl, ajeno a lo que ocurría detrás, conducía con cautela, luchando contra la lluvia y el viento. Mi respiración se aceleraba, pero trataba de mantener la calma. Sabía que tenía que reportar lo sucedido, pero ¿cómo explicar algo que no tenía sentido? El hombre había desaparecido sin dejar rastro, como si su presencia nunca hubiera sido real. Cuando llegamos al hospital, Raúl me miró con extrañeza al verme bajar solo de la ambulancia. No le dije nada al principio, simplemente abrí la puerta trasera y dejé que viera por sí mismo. La camilla estaba vacía, como lo había estado desde que me di cuenta. Lo único que quedaba eran las correas sueltas y las marcas de las ruedas sobre el suelo mojado de la carretera. Nos quedamos en silencio, observando la escena imposible frente a nosotros. Decidimos entrar al hospital para notificar lo sucedido, aunque no sabíamos cómo explicar lo que había ocurrido. No había ningún registro de un hombre que hubiera sido atropellado esa noche, ni llamadas adicionales reportando el incidente. Los informes que habíamos registrado en la base de datos simplemente no existían.
Días después, regresé al lugar donde habíamos recogido al hombre. La carretera seguía tan solitaria como siempre, con las marcas de neumáticos de aquella noche ya borradas por el tiempo. Mientras me detenía en el borde del camino, no podía dejar de pensar en lo que había sucedido. Trataba de encontrar una explicación racional, algo que me devolviera la sensación de control. Pero en mi interior sabía que algunas cosas no tenían explicación. No había rastros de ese hombre ni de su familia. Todo lo que quedaba era una duda que me acompañaría por el resto de mis días. La tormenta de esa noche había pasado, pero algo más profundo se había quedado conmigo, algo que no podría olvidar. El extraño pasajero. Era una de esas noches en las que el cielo parecía estar más cerca de lo normal. Las nubes, densas y bajas, se apretaban unas contra otras, escondiendo la luna y apagando cualquier luz natural. La carretera que cruzaba el desierto a las afueras de la ciudad estaba completamente vacía. No había un solo coche en kilómetros, y la única compañía en esa vasta soledad era el silbido del viento arrastrando polvo y arena sobre el asfalto. Álvaro llevaba casi 10 horas de turno como paramédico, y aunque el cansancio se acumulaba en su cuerpo, se mantenía alerta. Sabía por experiencia que las peores emergencias solían suceder cuando menos lo esperabas, especialmente en las primeras horas de la madrugada. Y tenía razón. La llamada llegó a las 2:30 de la mañana. Un accidente en una carretera desierta a unos 40 kilómetros de la ciudad. El operador no tenía muchos detalles, solo la ubicación aproximada y la información de un vehículo volcado. Álvaro encendió las luces de emergencia de la ambulancia y pisó el acelerador. El sonido de la sirena rompía el silencio de la noche mientras su compañero, Mario, ajustaba las cintas del equipo médico en la parte trasera. Conducir a través de esa carretera vacía a esa hora tenía algo que inquietaba a cualquiera. No era la oscuridad ni el viento lo que generaba incomodidad, sino la sensación de aislamiento total, de estar desconectado del resto del mundo. No había luces de casas, no había postes eléctricos, solo kilómetros y kilómetros de desierto rodeando el asfalto. Álvaro se concentraba en el camino, pero no podía sacudirse la sensación de que algo no estaba bien. Al llegar al lugar del accidente, el coche volcado aparecía en la distancia, boca abajo a un lado de la carretera. La luz de los faros de la ambulancia iluminaba la escena. Era un vehículo pequeño, un sedán plateado, completamente destrozado. No había señales de otro coche ni marcas de derrape que sugirieran una colisión. Parecía que el conductor había perdido el control solo. Álvaro y Mario bajaron de la ambulancia y se acercaron al coche. El fuerte olor a gasolina invadía el aire. Dentro del vehículo, atrapado en el asiento del conductor, estaba un hombre joven, inconsciente, pero aún con vida. El parabrisas estaba roto y la sangre manchaba el interior del coche, pero no parecía tener heridas fatales visibles. Trabajaron rápidamente para sacarlo del coche y colocarlo en la camilla. Mientras lo aseguraban, Álvaro no dejaba de echar un vistazo alrededor. La oscuridad se extendía como un manto opresivo más allá del círculo de luz de la ambulancia. Fue entonces cuando lo vio. Desde la parte trasera del coche volcado, entre las sombras que proyectaban los faros, una figura se movió lentamente hacia ellos. Era alta, delgada, pero no se distinguía con claridad. A medida que avanzaba hacia la ambulancia, Álvaro sintió un impulso inexplicable de seguirla con la mirada. Lo más extraño era que no había percibido a nadie más cuando llegaron, y mucho menos a alguien que saliera del coche. Pero allí estaba, caminando hacia la ambulancia con una calma inquietante. La figura llegó a la puerta trasera y, sin hacer ningún ruido, subió. Álvaro parpadeó, desconcertado. Mario, ocupado asegurando al paciente, no pareció notar nada extraño. Terminó de subir la camilla y cerró la puerta. Álvaro miró la ambulancia por un momento antes de volver al asiento del conductor, con la sensación de que algo más estaba ocurriendo, pero incapaz de verbalizarlo. Condujeron hacia el hospital en silencio. El desierto a su alrededor seguía tan vacío como antes, pero el ambiente dentro de la ambulancia se sentía diferente. Álvaro no podía sacarse de la cabeza la figura que había visto subir.
No había manera de que alguien más estuviera en la carretera esa noche. No había más vehículos, no había ninguna señal de vida en kilómetros. Y, sin embargo, algo había subido a la ambulancia con el paciente. A mitad de camino, Álvaro no pudo evitar echar un vistazo por el espejo retrovisor. Desde su posición, podía ver a Mario trabajando en el paciente, ajustando los monitores y revisando sus signos vitales. Pero la figura que vio subirse antes no estaba a la vista. Por más que intentaba, no podía encontrar ninguna explicación lógica para lo que había presenciado. El hospital apareció finalmente en el horizonte, sus luces parpadeando a lo lejos como un faro en la oscuridad. Cuando llegaron a la entrada de urgencias, varios enfermeros ya los esperaban con una camilla lista para recibir al paciente. Mario abrió las puertas traseras y los enfermeros se apresuraron a bajar al hombre inconsciente. Álvaro salió del vehículo y, mientras ayudaba a trasladarlo, no podía dejar de observar el interior de la ambulancia. No había nadie más allí. Mientras los enfermeros llevaban al paciente hacia el interior del hospital, Álvaro se quedó un momento junto a la ambulancia. Tenía la mente nublada por lo que había visto. La figura. Estaba completamente seguro de que alguien, o algo, había entrado en la parte trasera del vehículo. Pero ahora no había rastro alguno de esa presencia. Decidido a encontrar una respuesta, Álvaro fue al supervisor de turno en el hospital y pidió revisar las cámaras de seguridad de la ambulancia. Necesitaba confirmación de lo que había visto, aunque una parte de él temía lo que las imágenes podrían revelar. Se dirigió a la pequeña sala de vigilancia donde las cámaras de las ambulancias se grababan durante todo el trayecto. El sistema era bastante moderno y grababa cada movimiento dentro de la cabina trasera para asegurar el cumplimiento de protocolos y seguridad del paciente. Álvaro y el supervisor se sentaron frente a la pantalla, mientras las imágenes comenzaban a reproducirse. Allí estaba el coche volcado, la escena desolada de la carretera, el paciente siendo extraído y colocado en la camilla. Todo parecía normal, hasta el momento en que Álvaro recordaba haber visto la figura acercarse. Observó con atención. Ahí estaba él, junto a Mario, preparando al paciente para subirlo. La ambulancia seguía iluminando el área, pero no había nadie más. La figura que Álvaro había visto moverse entre las sombras, aquella que había subido por la puerta trasera, simplemente no aparecía en las imágenes. Era como si nunca hubiera existido. Álvaro rebobinó el video una y otra vez, pero el resultado era el mismo. No había rastro de la figura que había jurado ver. La ambulancia estaba vacía, salvo por Mario y el paciente. Salió de la sala de vigilancia sintiendo una mezcla de confusión y desconcierto. Sabía lo que había visto. No era una alucinación, no era un truco de la luz o el cansancio. Algo o alguien había entrado en la ambulancia esa noche, pero no podía explicarlo. No podía probarlo. De regreso en la ambulancia, Álvaro y Mario hicieron el habitual trabajo de limpieza y preparación para el siguiente turno. Mario no había notado nada extraño durante el trayecto, lo que hizo que Álvaro se sintiera aún más perdido. Intentó concentrarse en la rutina, pero la sensación de inquietud no lo dejaba en paz. Esa noche, mientras conducía de vuelta a la base, no podía dejar de pensar en lo ocurrido. Miraba de reojo el retrovisor, esperando ver algo más. Algo que explicara lo que había sucedido. Pero el retrovisor le devolvía solo el vacío, la oscuridad de la noche y el silencio inquietante del desierto. Álvaro nunca habló de la figura con nadie más. No supo si realmente había algo sobrenatural en esa carretera desierta o si su mente, agotada por el cansancio, le había jugado una mala pasada. Pero desde entonces, cada vez que recibía una llamada para atender un accidente en una carretera solitaria, una pequeña parte de él temía que esa presencia volviera. Que, en la oscuridad de la noche, alguien más subiera silenciosamente a su ambulancia. El grito en la ambulancia. El trabajo de paramédico es una carrera contra el tiempo, una sucesión de emergencias donde cada minuto cuenta y cada decisión puede ser la diferencia entre la vida y la muerte. Llevo ya varios años atendiendo accidentes, heridas, situaciones que pondrían los nervios de cualquiera a prueba.
Pero hay una línea delgada que separa lo que podemos explicar de lo que no, y esa noche cruzamos esa línea sin darnos cuenta. Todo empezó como cualquier otra jornada. Habíamos recibido una llamada poco antes de la medianoche. Un hombre había sufrido un accidente en la periferia de la ciudad, en un tramo de carretera donde las luces eran escasas y las curvas traicioneras. Estábamos acostumbrados a ese tipo de llamadas, casi siempre era lo mismo: velocidad, falta de atención y el inevitable choque. Pero algo en esa llamada nos dejó intranquilos desde el principio. No sabría decir exactamente qué fue, quizás el tono agitado del operador o la falta de detalles en el informe. Sea como sea, no le dimos mayor importancia. Solo era otra noche más en el servicio. Al llegar al lugar, el escenario era similar a muchos otros. Un coche destrozado contra un árbol, los restos dispersos por el asfalto. El conductor, nuestro paciente, yacía inconsciente dentro del vehículo, con la cabeza ladeada y una profunda herida en la frente. A juzgar por el estado del coche, había tenido suerte de estar aún con vida. Mario, mi compañero, y yo actuamos rápido. Lo sacamos con cuidado, lo estabilizamos y lo subimos a la ambulancia. El silencio de la carretera era total. No había más vehículos en kilómetros a la redonda, solo nosotros y ese coche destrozado. Mientras cerraba las puertas traseras de la ambulancia, un viento frío me golpeó el rostro. La luna, parcialmente oculta entre nubes, apenas iluminaba el entorno. Mario ya estaba en el asiento del conductor, encendiendo las luces de emergencia, y yo me subí a la parte trasera, vigilando al paciente. Comenzamos el trayecto hacia el hospital con normalidad. El hombre seguía inconsciente. Su respiración era estable, aunque la herida en su cabeza me preocupaba. Revisé sus signos vitales, todo estaba bajo control, al menos por ahora. No había razones para temer por su vida en ese momento. Pero a medida que avanzábamos por la carretera, algo cambió. Al principio no fue más que una pequeña variación en el sonido ambiente, como un lamento suave, casi imperceptible. Pensé que era el viento filtrándose por alguna rendija de la ambulancia. Después de todo, estábamos en una carretera solitaria, rodeados de campos vacíos y aire frío. Conforme avanzábamos, ese sonido, que inicialmente no parecía tener importancia, comenzó a intensificarse. Ya no era solo un murmullo lejano, era un grito. Un grito prolongado que venía desde algún lugar detrás de mí, en la misma cabina en la que yo estaba. No entendía cómo podía ser posible. Miré al paciente. Seguía inconsciente, inmóvil, respirando con dificultad, pero sin emitir ningún sonido. Era imposible que ese grito viniera de él. Lo ignoré al principio, pensando que tal vez era alguna interferencia, el viento, o incluso mi propia mente jugando con el cansancio acumulado. Pero el grito no se detuvo. De hecho, cada vez se hacía más fuerte. Acelerado por la inquietud, revisé las cámaras de seguridad instaladas en la ambulancia. Estas cámaras graban todo lo que ocurre dentro, asegurando que no se pase por alto nada en un caso de emergencia. Cuando revisé la pantalla, vi al paciente en la misma posición. Estaba completamente quieto, su pecho subiendo y bajando lentamente. No había movimiento alguno que sugiriera que estuviera consciente, mucho menos que estuviera gritando. Aceleramos hacia el hospital. Cuanto más nos acercábamos, más intensos se volvían los gritos. Era como si algo estuviera dentro de la ambulancia, algo que yo no podía ver, pero que estaba allí, conmigo, haciendo sentir su presencia con esos desgarradores alaridos que retumbaban en la pequeña cabina. Mi respiración se volvió más pesada mientras luchaba por encontrar una explicación. Volví a mirar al paciente. No había cambiado nada. Estaba completamente inmóvil. Y sin embargo, los gritos eran tan reales, tan presentes, que mi piel se erizaba. Cada vez que revisaba el monitor, todo parecía normal. Los signos vitales del paciente estaban dentro de los límites esperados y la cámara no mostraba ningún movimiento anómalo. Pero no podía ignorar lo que estaba escuchando. El sonido era tan claro, tan agudo, que no podía ser una ilusión. Y lo peor era que con cada kilómetro que avanzábamos hacia el hospital,
los gritos se hacían más desesperados, como si algo o alguien no quisiera que llegáramos. Para cuando nos quedaban solo unos minutos para llegar, el grito había alcanzado un nivel casi insoportable. Era como si estuviera justo detrás de mí, resonando en mis oídos. No podía concentrarme en otra cosa. Era tan penetrante que por un momento pensé en abrir las puertas de la ambulancia y saltar fuera. Era una locura. Algo completamente irracional, pero el impulso estaba allí, latente, empujándome a escapar de ese sonido que me estaba volviendo loco. Finalmente, llegamos al hospital. Mario detuvo la ambulancia frente a la entrada de urgencias y en cuanto las puertas traseras se abrieron, los gritos cesaron. Todo el ruido, toda la tensión acumulada durante el trayecto, desapareció de repente como si nunca hubiera existido. El aire estaba extrañamente quieto mientras los enfermeros se apresuraban a sacar al paciente y llevarlo adentro. Yo me quedé allí, de pie junto a la ambulancia, con la cabeza llena de preguntas que no podía responder. Antes de irme, volví a revisar las cámaras, esperando encontrar algo que explicara lo que había ocurrido. Pero no había nada. Absolutamente nada. Solo el paciente, inmóvil, inconsciente, como si todo el caos que había sentido durante el trayecto fuera producto de mi imaginación. Regresamos a la base después de entregar al paciente. Mientras limpiaba y revisaba el equipo, no podía dejar de pensar en esos gritos. Sabía que no habían sido producto de mi mente. Eran demasiado reales, demasiado nítidos. Pero ninguna de las cámaras, ni los monitores, mostraba evidencia de que algo extraño hubiera sucedido. Esa noche, cuando finalmente terminé mi turno, volví a casa con una sensación de desconcierto que no me abandonó en los días siguientes. Nadie en el hospital reportó nada inusual sobre el paciente. Había sido ingresado y tratado como cualquier otro caso, pero algo en ese traslado había estado terriblemente mal. No era la primera vez que me enfrentaba a algo que no podía explicar, pero sí la primera vez que sentí que lo que había ocurrido no pertenecía a este mundo. Porque esos gritos, aquellos gritos que llenaron la ambulancia durante todo el trayecto, no venían de ningún ser vivo. Si disfrutas de los relatos, te invitamos a apoyarnos con un like y un comentario, ya que eso nos ayuda muchísimo. Además, si aún no estás suscrito o suscrita, te animamos a formar parte de la comunidad del terror. Muchas gracias por escucharnos y por tu apoyo.